Listo, doctora, ya puede presentar. Listo. ¿Ahí ven mi PowerPoint? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un caso clínico y vamos a ir revisando conforme vayamos respondiendo el caso, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben cualquier respuesta, pues yo creo que podemos ir escribiendo en el chat, pero no veo la opción sí, ok, sí, aquí está el chat. Entonces, cualquier pregunta que les haga, pues podemos ir contestando en el chat. Entonces, bueno, nada más para manera de introducción, la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad en jóvenes, solo después de los traumatismos. Y la incidencia va en aumento. Hay un pico de incidencia a los 24 años. ¿Por qué está en aumento esta incidencia? Por cierto, no sabemos si es porque ahora es más frecuente la deficiencia de vitamina D, no sabemos si es porque la gente cambia su microbioma por la exposición prolongada a antibióticos, o sea, no sabemos. Lo que sí sabemos es que es más común en mujeres y que la prevalencia incrementa proporcionalmente con la distancia al Ecuador. Ahora, por ejemplo, aquí les puse una cifra del 2008 al 2013, se incrementó de 2.1 millones a 2.3 millones y yo les podría decir que hoy en día es de las enfermedades que más diagnostico. Bueno, tal vez también es que mejoró el diagnóstico, ¿no? Tal vez es que ahora sabemos más acerca de la esclerosis múltiple. Pues bueno, la etiología es multifactorial, depende de la interacción de genes y del ambiente, obviamente, como todas las enfermedades autoinmunes, y un poco de suerte, porque pues hay personas que tienen, digamos, la predisposición genética, pudiera ser que tuvieran la interacción ambiental y nunca se le disregula el sistema inmunológico. No sabemos a ciencia cierta. De los factores genéticos, la única asociación genética definitiva es este alelo DRB1 1501, y su relación con M está bien establecida, aunque el riesgo que confiere es pequeño y no es necesario ni suficiente para desarrollar M. O sea, la mayoría de los pacientes con M no tienen esta asociación genética. 20% van a tener un familiar afectado. La concordancia con gemelos va a ser del 25% y en monocigotos y 5% en dicigotos. Y de los factores ambientales, bueno, pues la deficiencia de vitamina D es el factor ambiental más conocido, la exposición a virus de Epstein-Barr después de la infancia, tabaquismo y exposición a otros virus. Entonces, bueno, hay algunos estudios con 2 retrovirus endovenosos de esta familia, HERV-W, que se han propuesto como cofactores para esclerosis múltiple. Uno es un retrovirus asociado a M, y estas proteínas se han visto patogénicas para el sistema nervioso central, y estos virus se han encontrado en suero y en líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple. Estos retrovirus están epigenéticamente silenciados y se activan por otros virus. Bueno, entonces, como se pueden acordar de sus clases de inmuno, yo creo que ahorita están llevando inmuno, pero la respuesta de células T tiene 2 perfiles principales, TH1 y TH2. TH1 va a producir ciertas citoquinas proinflamatorias como IL-2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, y la TH2 va a producir ciertas citoquinas antiinflamatorias como IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13. Entonces, esto es interesante porque se ha visto que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un aumento en la respuesta TH1, y la esclerosis múltiple no es la infección, no es la excepción. Hay una reacción inflamatoria que se cree que refleja una respuesta autoinmune TH1 y hay una regulación a la alta de citoquinas TH1 como interleucina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Y las células T autorreactivas tienen un perfil de citoquinas TH1 ¿saben qué? Me voy a salir de mi WhatsApp aquí porque está haciéndome ruido. Ya.
Entonces, nada más les quiero decir algo interesante aquí. Entonces, se ha visto que estos pacientes con esclerosis múltiple tienen una respuesta a la alta de citoquinas TH1. Ajá. Entonces, un investigador en Argentina muy, muy inteligente que se llama Jorge Correale, lo que hizo fue investigar qué pasaba si a pacientes con esclerosis múltiple les inducía respuesta TH2, o sea, les puso partículas de parásitos en el intestino, y entonces se dio cuenta que estos pacientes tenían menos brotes. Entonces, fíjense qué interesante, estos pacientes tenían un aumento en la respuesta TH2 y tenían menos brotes de esclerosis múltiple. Entonces, esa era una propuesta teórica de por qué habían aumentado la incidencia de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Pues ahora la desparasitada en países en vías de desarrollo se hace de manera masiva, ¿no? Antes estas enfermedades eran raras en países en vías de desarrollo. Entonces, pues bueno, si eso es cierto no lo sé, pero les paso ese dato muy interesante. La respuesta humoral puede jugar un papel importante. Los anticuerpos contra las proteínas de la mielina se encuentran en algunos pacientes con esclerosis múltiple, y también porque estos pacientes tienen pues elevación de inmunoglobulinas intratecales y pues de hecho una manera de hacer el diagnóstico es con IgG intratecal y con bandas oligoclonales. Entonces, bueno, hay un papel obviamente que juegan también las células B. Entonces, bueno, finalmente lo que les quiero decir es que es una enfermedad sobre todo de la inmunidad adquirida, en el cual los linfocitos autorreactivos cruzan la barrera hematoencefálica. Va a haber una producción intratecal de anticuerpos que dañan la mielina. Y bueno, va a haber una redistribución en los canales de sodio a lo largo de los axones, con activación de astrocitos y proliferación de estos que contribuye a la formación de gliosis. Bueno, eso es lo que les platiqué de los estudios del doctor Correale, entre la correlación inversa entre la distribución global M y la incidencia de infecciones parasitarias. Si se acuerdan, les dije que la incidencia de M aumentaba conforme la distancia se alejaba del ecuador. En el ecuador, las infecciones parasitarias son mucho más frecuentes. Entonces, la activación de la respuesta TH2 modulaba la respuesta TH1, y entonces este cuate se dio cuenta que pacientes infectadas tenían menor carga de enfermedad en resonancia magnética. ¿Eso quiere decir que no le van a tratar los parásitos a sus pacientes con esclerosis múltiple? No, no quiere decir eso. Estos solamente son estudios de investigación y les paso la información porque me parece muy interesante que entiendan que hay una anormalidad en la regulación de la respuesta TH1. Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Es una mujer de 34 años, arquitecta diestra, originaria y residente de la Ciudad de México. No fuma, no toma y no tiene toxicomanías, y hace ejercicio 5 veces por semana, hace natación. Viajó recientemente a Costa Rica en marzo del 2020, esos son todos sus viajes recientes. Inició vida sexual a los 27 años, 3 parejas sexuales actualmente, pero no tiene vida sexual activa, ningún método de planificación familiar y fecha de última regla una semana antes de la consulta. Alérgica a la penicilina, le dio angioedema y a las quinolonas por rash. Transfusiones negadas, le hicieron amigdalectomía a los 10 años, apendicectomía a los 16 sin complicaciones, y tuvo una fractura de radio derecho a los 15 años que se trató de manera conservadora. Y las hospitalizaciones, pues por las cirugías. Entonces vamos a ver, en el 2012 empieza con hipoestesia en brazo derecho, por lo cual acude con un médico que le manda una resonancia magnética que no tenemos. No tengo esa resonancia, pero ve una lesión hiperintensa cervical. Sabiendo que tenía una lesión hiperintensa cervical, ¿alguien sabe cómo se puede llamar eso? Bueno, no les voy a soplar todavía. Voy a darles un poquito más de información y a ver si, ya voy a abrir el chat aquí, a ver si alguien me pone. Entonces, Entonces, este doctor, como le ve una lesión hiperintensa cervical, le pide una resonancia magnética de cráneo. Esa sí la tengo. Y esta es su resonancia magnética de cráneo. Si se fijan,
tiene lesiones hiperintensas, en esta secuencia se llama FLAIR, tiene lesiones hiperintensas periventriculares, yuxtacorticales, y bueno, tiene la cervical, entonces tiene una infratentorial. Entonces tiene estas lesiones en sustancia blanca y gadolinio negativo, o sea, ninguna de estas lesiones refuerzan con el contraste. Entonces, bueno, repasando. En el 2012, hipoestesia en el brazo, va con el doctor, le ve una lesión hiperintensa cervical y además la resonancia, como ya les dije, múltiples lesiones con diseminación en espacio, pero sin diseminación en tiempo, porque ninguna reforzaba con gadolinio. Entonces, con esta información que les doy, ¿alguien sabe cómo se llama esto? ¿Le dirían a esta paciente que tiene esclerosis múltiple? ¿Alguien? Pueden participar sin problema, chicos. Si quieren, abran sus micrófonos. Creo que es porque la mayoría son de semestres más abajo, doctora. Bueno, está bien. Esto se llama síndrome clínico aislado, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver qué es el síndrome clínico aislado, pero básicamente este doctor lo que hizo es que le inició terapia modificadora de la enfermedad con interferón beta subcutáneo. Y eso fue lo que hizo este doctor. Entonces, bueno, ¿qué es un síndrome clínico aislado? Un síndrome clínico aislado son pacientes con presentación clínica característica de desmielinización inflamatoria, o sea, como esta paciente, que tenía un cuadro clínico muy sugerente más una resonancia magnética muy sugerente, pero no cumple con todos los criterios diagnósticos, pues no tenía ninguna lesión que captaba gadolinio. Entonces, pudiera ser EM, el síndrome clínico aislado, pero no cumple con todos los criterios diagnósticos. Entonces, no le puedes decir a la paciente que tiene esclerosis múltiple. Le puedes decir que tiene un síndrome clínico aislado, que eventualmente podría ser esclerosis múltiple, que hasta ahorita no es esclerosis múltiple, y hay que hacer diagnóstico diferencial, obviamente. Y bueno, el riesgo de progresión, cuando hay lesiones en la resonancia magnética, es del 88%. Y solo del 19% en pacientes que tienen resonancia normal. O sea, hay pacientes que tienen síntomas sugerentes y una resonancia normal. Eso puede ser un síndrome clínico aislado y después volverse esclerosis múltiple, pero bueno, el riesgo de progresión es muchísimo más bajo. También hay una cosa que se llama síndrome radiológico aislado, que consiste en hallazgos incidentales de resonancia que sugieren esclerosis múltiple, pero sin clínica. O sea, una paciente que se hubiera presentado, yo qué sé, por dolor de cabeza y le hubieran hecho esa resonancia y se hubieran topado con esas lesiones desmielinizantes, bueno, ahí lo que tienen es un síndrome radiológico aislado y también tienen riesgo de progresar a esclerosis múltiple. Tienen, de hecho, más riesgo que los pacientes que tienen síndrome clínico aislado. Entonces, bueno, tenemos una mujer joven, ¿sí? Con un primer evento, con un síndrome desmielinizante típico y una lesión medular, con resonancia magnética positiva, pero sin criterios de esclerosis múltiple. Entonces, tenemos que hasta el 2012 tiene un diagnóstico de síndrome clínico aislado. Ahora, el doctor aquí, a mi gusto, pues lo que le falló fue que no hizo punción lumbar. Y si no hizo punción lumbar, pues no envió esto que se llama bandas oligoclonales, que vamos a ver que son un auxiliar útil en el diagnóstico. Entonces, si alguien de ustedes sabe cuál es el factor de riesgo más fuerte para la conversión de esclerosis múltiple remitente recurrente tras un primer evento desmielinizante. A, deficiencia de vitamina D. B, inicio en mujeres jóvenes. C, la presencia de lesiones desmielinizantes en resonancia magnética de cráneo. Y D, bandas oligoclonales positivas. Ya no veo mi chat. A, deficiencia de vitamina D, dice José Francisco Pérez Barrientos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? D. D. Sí, muy bien, D. La respuesta correcta es D.
El factor de riesgo más fuerte de conversión tras un síndrome clínico aislado son las bandas oligoclonales positivas. Efectivamente, los otros son factores de riesgo, pero las bandas oligoclonales positivas son el riesgo más fuerte. Y eso está respaldado en este estudio de la doctora Tintoré. Mar Tintoré está en iClinic de Barcelona. Y bueno, ella comparó la carga lesional con la presencia de bandas oligoclonales. Y bueno, se dio cuenta que sí, los dos factores de riesgo más importantes eran las bandas oligoclonales o tener más de 10 lesiones. Pero como tener más de 10 lesiones es muy raro, ¿no? O sea, ya tiene que tener mucho tiempo como para que tenga solo un síntoma. Entonces, en síndrome clínico aislado, la presencia de bandas oligoclonales es el factor predictor más fuerte de conversión, junto con la presencia de más de 10 lesiones. Entonces, les pregunto, ¿usted hubiera considerado importante realizar punción lumbar y determinar bandas oligoclonales en ese momento? Sí, pues sí, era lo indicado. Lo indicado era hacer punción lumbar y determinar bandas oligoclonales. Entonces, ¿cómo es el líquido cefalorraquídeo en los pacientes con esclerosis múltiple? Muy bien. Puede haber pleocitosis linfocítica, es decir, puede haber linfocitos, y esto va a ocurrir en 1/3 de los pacientes. Pero rara vez pasa las 50 células. Las proteínas van a ser normales en 60% de los pacientes, y si son más de 100 miligramos sobre decilitro, orientan a otro diagnóstico. Pero 40% de los pacientes tienen hiperproteinorraquia. Ahora, aquí el chiste es que pidan una cosa que se llama inmunoglobulinas, porque la tasa de síntesis y elevación de IgG se ve en 70-90% de los pacientes, entonces tienen que pedir perfil de inmunoglobulinas. Y entre el 85 y el 95% van a tener bandas oligoclonales positivas, aunque no son tan prevalentes en el curso temprano, pero una vez que están presentes persisten y su patrón no varía. Es decir, si a esta paciente le hubieran hecho bandas oligoclonales al inicio y hubieran salido positivas, ya no hubiera sido necesario hacerle punción lumbar después, si ya hubiera tenido ahí hay un micrófono que está sonando. Si ya hubiera tenido bueno, el criterio radiológico que necesitaba, que era el reforzamiento con gadolina. Entonces, bueno, las bandas oligoclonales, se hace una detección que es una detección cualitativa, y lo que se hace es que se sacan, lo que tienen que hacer es hacer una punción lumbar y sacarlas en líquido cefalorraquídeo y en suero. ¿Por qué? Porque hay 5 patrones de bandas oligoclonales posibles y que indican diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, si el paciente tiene producción de bandas oligoclonales en suero y en líquido cefalorraquídeo, probablemente el paciente más bien tenga una enfermedad autoinmune sistémica, como lupus. ¿Okay? El neurolupus puede tener bandas oligoclonales, pero también tiene suero, porque es una enfermedad autoinmune sistémica. En la esclerosis múltiple, el patrón de bandas oligoclonales que vemos es un patrón tipo 2, como está señalado en la tabla. Es decir, que son bandas específicas positivas en líquido cefalorraquídeo, aquí es sin suero, o sea, negativas en suero, ¿ok? O sea, que indican producción intratecal, ¿ok? Entonces, si se fijan, en el diagrama tenemos el tipo 1, no hay bandas oligoclonales, ¿sí? No hay rayitas verticales. Entonces, negativo, no hay bandas oligoclonales específicas. En el tipo 2, la medición de arriba es la PCR que se está haciendo del líquido cefalorraquídeo, y aquí están en negritas las bandas oligoclonales, ¿ok? Y en suero está negativo, ese es el tipo 2, en el gel de agar. El tipo 3 tiene aquí están en líquido cefalorraquídeo y aquí están en suero. También en el tipo 4 hay las dos, en líquido cefalorraquídeo y en suero, pero el patrón es diferente que en el tipo 3, por algo que ahorita no les voy a ocupar el disco duro. Y la 4 y la 5 está
es una detección monoclonal y esa producción monoclonal indica gamapatía monoclonal. Entonces, bueno, la utilidad de la determinación de bandas oligoclonales, en este caso, está basada en qué. ¿Quién me quiere decir? Apoya el criterio de diseminación en tiempo, incrementa la especificidad del diagnóstico, ayuda a predecir el comportamiento clínico o ayuda a guiar el tratamiento. Incrementa la especificidad del diagnóstico. B. La mayoría de ustedes pone que incrementa la especificidad del diagnóstico. Bueno, yo les diría que no sé cómo se hace para, que ayuda a predecir el comportamiento clínico, porque en esta mujer, si se fijan, le empezaron interferón sin saber realmente qué iba a pasar. Si hubiéramos tenido bandas oligoclonales, tal vez ya le hubieran dado el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y entonces esta paciente hubiera recibido un tratamiento temprano más atinado. Entonces, bueno, 2012, hipoestesia en brazo derecho, doctor, lesión hiperintensa cervical, síndrome clínico aislado, y le inician este tratamiento, interferón beta 1 subcutáneo. Ahora, si esta fuera su paciente, ya le inician el interferón y no le hacen bandas oligoclonales. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el interferón le indicarían una resonancia de control? ¿6 meses? 12 meses o no es necesario si la paciente está clínicamente estable? 6 meses. Muy bien. La mayoría contestó que 6 meses y yo estoy de acuerdo con ustedes. La respuesta son 6 meses. Entonces, miren, la esclerosis múltiple tiene varios tipos. El tipo remitente recurrente y el tipo secundariamente progresivo. Y están los síndromes clínicos aislados. Antes había una forma que se llamaba remitente, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ya no existe. Bueno, la mayoría de las personas tienen un cuadro así, ¿no? Viene un periodo asintomático, un periodo preclínico en el cual sí se pueden ir acumulando lesiones en la resonancia magnética. Después suele haber un síndrome clínico aislado o no, a veces ya llegan con los criterios, cumpliendo los criterios, pero entonces acuérdense, un evento desmielinizante, pero que todavía no cumple criterios. Y luego la mayoría se presentan con la forma remitente recurrente. Entonces, en esta forma los pacientes tienen brotes y en los brotes tienen discapacidad clínica con recuperación completa. ¿Y de qué depende la recuperación? Bueno, pues de una cosa que se llama remielinización. La remielinización existe y entonces hay remielinización y entonces se recuperan, pero queda ahí un hoyito, luego vuelve a haber otro brote, se vuelven a recuperar, pero vuelve a haber otro hoyito, etcétera, hasta que acumulan suficientes lesiones para caer en una cosa que se llama la forma progresiva secundaria, en el cual ya solo acumulan discapacidad. Y están las formas primarias progresivas, en las cuales se acumula discapacidad desde el inicio. Es una enfermedad muy agresiva. Ya hay algunos tratamientos disponibles, pero es una enfermedad que no tiene la característica de estarse recuperando, sino que son pacientes que empiezan desde el principio a empeorar. Entonces, bueno, aquí había que preguntarse si esto era una esclerosis múltiple remitente recurrente, le iniciaron tratamiento y en octubre del 2018, que es cuando yo la conocí, la paciente empieza con fatiga, hemiparesia derecha e incoordinación. Le calculé un EDSS, que ahorita vamos a ver qué es, de 3.5. Y entonces, bueno, en esclerosis múltiple, los síntomas pues son todos estos, o sea, depende de dónde esté el brote, ¿no? Obviamente. La mayoría de los pacientes van a reportar síntomas sensitivos que junto con la fatiga son los más frecuentes. También la dificultad para caminar, que depende de espasmos musculares, de debilidad o de mismo problemas sensitivos. Y bueno, obviamente puede haber problemas en cualquier órgano sensorial, ¿no? Porque puede haber problemas en la mayor parte de la corteza. El fenómeno de Uthoff
Es algo que tienen que conocer al hablar de esclerosis múltiple. Wilhelm Uthoff fue un oftalmólogo alemán que en 1890 describió que pacientes empeoraban la visión al hacer ejercicio. Entonces, el fenómeno de Uthoff se refiere al empeoramiento de algún síntoma neurológico o la aparición de un síntoma neurológico posterior al incremento de la temperatura corporal. Entonces, estos pacientes pueden empeorar sus síntomas al bañarse, al hacer ejercicio o al tener fiebre. Los síntomas se resuelven cuando disminuye la temperatura o después de un periodo de descanso. Y probablemente esté relacionado con el bloqueo de la conducción, pues los axones desmielinizados son más propensos a conducción fallida en situaciones de calor. Y el fenómeno del Hermite es otra cosa que tienen que conocer, que fue descrito por Pierre Marie en 1917, pero el que lo publicó fue Jean L'Hermite en 1929, entonces por eso lleva su nombre. Y pues es una sensación tipo descarga eléctrica al flexionar el cuello, o sea, le flexiona el cuello a la paciente y la paciente tiene una sensación de descarga eléctrica que baja por toda la columna. Y esto también se le conoce como el signo de la silla del barbero. Entonces, el EDSS, que yo les dije que a esta paciente les encontré un EDSS de 3.5, es una escala que utilizamos. Hay que estar certificado, pero cualquiera puede certificarse en línea para hacerlo, para ver qué tan mal está el paciente, ¿sí? Entonces, una calificación de EDSS normal es de 0. Puntuaciones del 1 al 2 reflejan alteraciones en el examen físico. De 2.5 a 3.5 corresponden a alteraciones como hemiparesia, paraparesia o ataxia cerebelosa o pérdida sensitiva sustancial. Y puntuaciones de 4 a 5.5 reflejan limitaciones en la distancia en que el paciente puede caminar sin asistencia. Es decir, 6 o más, el paciente usa bastón. O sea, 6 es bastón, 7 silla de ruedas, 8 está postrado en cama, 10 es muerte por esclerosis múltiple. Ok, entonces esta mujer, EDSS 3.5, vino a mi consultorio y entonces le pedí una nueva resonancia magnética. Y esta es su nueva resonancia magnética, este es el nuevo FLAIR. Si se acuerdan de la pasada, pues ahora ha acumulado una gran cantidad de lesiones. Tiene varias lesiones hiperintensas en puente, periventriculares por todos lados, yuxtacorticales, y bueno, tiene la lesión medular que ya sabíamos de la vez pasada. Y a la administración del gadolinio tiene esta pequeña lesión que refuerza con gadolinio. Y esta otra pequeña lesión que refuerza con gadolinio. Entonces, bueno, ¿cómo le hice el diagnóstico de esclerosis múltiple? Bueno, hasta 1980 se utilizaban los criterios de Posner, que consistían en clínica, potenciales evocados, líquido cefalorraquídeo y la neuroimagen. Y luego en 2001, McDonald saca sus criterios que fueron revisados en 2005, 2016 y 2017. Y básicamente de lo que consisten es de diseminación en espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga lesiones en las localizaciones típicas periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales y medulares. Y diseminación en tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Lesiones que sí refuerzan con el contraste y que no refuerzan con el contraste. Ahora los que utilizamos son los criterios del 2017. Entonces, fíjense, aquí esta paciente cumplía criterios desde el 2012 de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque llevaba solo un ataque clínico, ¿sí? Y tenía más de 2 lesiones en la resonancia. Y no tenía diseminación en tiempo, pues ninguna reforzaba con gadolinio, pero si hubieran demostrado bandas oligoclonales, desde entonces le hubieran hecho diagnóstico de esclerosis múltiple y entonces le hubieran podido iniciar un tratamiento más potente del inicio y pues la paciente no hubiera acumulado tantas lesiones en sistema nervioso central como acumuló. Entonces, estos criterios fueron hechos para afinar el diagnóstico, para que se hicieran más diagnósticos de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho interés de la industria farmacéutica, pero además porque estos pacientes sí se ha visto que se benefician de que los agarres temprano. No es lo mismo que te agarren una resonancia, como vieron la del 2012, que tenía ahí 5 puntitos regados, a tener
esta resonancia que está ya toda llena de lesiones en la sustancia blanca y además que tiene lesiones activas, ¿no? Tiene 2 lesiones activas. Entonces, bueno, entonces les digo, diseminación en espacio quiere decir que son las localizaciones típicas. Diseminación en tiempo quiere decir que tiene lesiones que sí refuerzan y lesiones que no refuerzan al mismo tiempo. ¿Cuánto dura el reforzamiento? Pues puede durar hasta 3 meses, pero bueno, un mes después la pueden seguir viendo reforzada. Los dedos de Dawson son estas cosas que se ven en resonancia magnética, que son áreas con forma de cuña en la base del ventrículo, son muy típicas de esclerosis múltiple y en cada una de las cuales se suele encontrar un vaso sanguíneo. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo. En esta paciente había que hacerlo, había que sacar bandas oligoclonales en suero y en líquido cefalorraquídeo, había que sacar anticuerpos para lupus, para Sjögren, y bueno, hay algunas otras enfermedades del sistema nervioso central, como la neuromielitis óptica o la DEM, que está relacionada con infecciones del sistema nervioso central que pueden verse como esclerosis múltiple. Entonces, bueno, esta entonces es su nueva resonancia. Entonces, el comentario de este caso sería, esta paciente debuta como un síndrome clínico aislado, tiene una nueva recaída con progresión por imagen y 2 lesiones captantes de gadolinio. Entonces, quiere decir que falló al tratamiento del interferón y entonces amerita escalamiento de terapia modificadora de la enfermedad, porque tiene una esclerosis múltiple altamente activa. Entonces, ¿qué hice? Como tenía lesiones activas, le di bolos de metilprednisolona y le pedí unos anticuerpos contra virus JC. ¿Por qué? Porque hay algunos de los tratamientos contra esclerosis múltiple en los cuales no se pueden administrar si la paciente tiene un perfil serológico de virus JC por el riesgo de activarlo y entonces te da una cosa que se llama leucoencefalitis multifocal progresiva. La paciente sí tenía deficiencia de vitamina D, además tenía un nivel de 27, entonces le empecé a dar 10,000 unidades de vitamina D al día y la paciente además fumaba intensamente, se le recomendó dejar de fumar, pero a la fecha no ha hecho caso. Entonces el tratamiento de la esclerosis múltiple es complejo, ¿no? Hay que tratar las recaídas, dar tratamiento de mantenimiento para prevenir la aparición de la actividad, hay que dar además tratamiento sintomático y rehabilitación. Entonces, los objetivos del tratamiento de M pues son antiinflamatorio, como los bolos de esclerosis múltiple, pero abajo de esa puntita del iceberg pues está todo lo demás. Está dar neuroprotección, promover la remielinización y la regeneración del nervio. Todavía no tenemos tratamientos aquí que confieran remielinización y regeneración. Solamente podemos dar neuroprotección con agentes inmunosupresores que eviten los brotes. Entonces, en cuanto al tiempo, una intervención temprana es aquella que se establece al diagnóstico. Y para ello hay que hacer un diagnóstico sensible, como se debió de haber hecho en esta paciente. El tratamiento tardío es el cual que se establece ya que la historia natural de la enfermedad está establecida y el paciente está acumulando discapacidad. Tenemos varios tratamientos a la mano. Uno son los tratamientos inyectables, el interferón beta y el acetato de glatiramer, que son de primera línea, y el daclizumab, los tratamientos orales como el fingolimod, la teriflunomida y el demetilfumarato, y los tratamientos intravenosos como el natalizumab, el alemtuzumab y el ocrelizumab. Entonces, de primera línea tenemos el dimetilfumarato, el acetato de glatiramer y la teriflunomida. De segunda línea, pues tenemos el fingolimod, el ocrelizumab y el rituximab y la azatioprina. Y de tercera línea, pues tenemos estos que ya son tratamientos muy agresivos como el alemtuzumab, la mitojantrona o el natalizumab también se puede ser de tercera línea. Estos son tratamientos altamente eficaces, pero poco seguros. Los tratamientos de primera línea son muy seguros, tienen un perfil bajo de efectos adversos, pero son poco eficaces. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues depende. Un poco midiendo, podemos empezar con un tratamiento conservador y escalonarlo hacia un tratamiento más agresivo. Otra manera de verlo sería iniciar un tratamiento agresivo desde el inicio, cuando el paciente, si el paciente falla el escalamiento, o iniciar con un tratamiento agresivo y después, si el paciente se comporta bien, pues desescalarlo. ¿Cuál es la preferencia? Bueno,
Yo creo que es una decisión del médico y del paciente. Si tienen un paciente que tiene alto riesgo de tener progresión, ¿cómo pueden ver eso? Pues, por ejemplo, si el paciente es hombre, un hombre joven tiene muchas probabilidades de tener una enfermedad agresiva. Si tiene mucha carga de enfermedad al diagnóstico con muchas lesiones activas, si tiene muchas lesiones en médula, esos también suelen tener agresivos, esos pues se inicia agresivo desde el inicio. A este paciente ya le habían iniciado un tratamiento conservador, por lo cual pues lo que había que hacer era hacer un escalamiento. Entonces empezamos ocrelizumab en bolos, y se dio tratamiento concomitante con fampridina para los espasmos musculares, vitamina D y rehabilitación. Entonces, esto no tienen por qué saberlo ustedes, yo les voy a decir la respuesta. En los estudios que se llamaron OPERA, el efecto de ocrelizumab sobre actividad de esclerosis múltiple se comparó contra placebo, interferón beta, acetato de glatiramar o teriflunomida. Y bueno, la respuesta es que en ópera se comparó ocrelizumab con el interferón beta. Y la aleatorización fue 1-1. Aquí hay una trampa de los laboratorios. Obviamente, les estoy diciendo que los tratamientos de primera línea son poco efectivos. Todos estos chochos los compararon o con placebo o con tratamientos de primera línea. Pues claro que estos sirvieron mucho más. Pero bueno, no es el punto criticar ahorita la industria farmacéutica. Nada más que sepan que ocrelizumab bajó en pacientes activos la progresión y la actividad en resonancia magnética. Bajó 46% los brotes, 40% la discapacidad en comparación con interferón beta, 94% las lesiones con gadolinio, 80% las lesiones T2 y 62% las lesiones T1. Entonces, bueno, esta paciente tuvo una mejoría del 25% en la velocidad de la marcha en su evolución a 4 meses. El EDSS le mejoró de 3.5 a 2.5. No tuvo reacciones a la infusión y le puse su segundo ciclo en mayo del 2019 y de ahí continuó cada 6 meses. Le hago resonancia magnética antes de cada infusión. Ok, entonces cada vez le exigimos más al tratamiento de esclerosis múltiple. En 1993 soñábamos con tener un tratamiento y en 1995 aparecieron las opciones de tratamiento, pues apareció el acetato de glatiramar y se pudo comparar con interferón. Después, en 2010 aparecen los tratamientos orales con la aparición de fingolimod y en 2004 aparecía la terapia modificadora de la enfermedad con ocrelizumab, alemtuzumab y natalizumab. Ahora vienen los tratamientos que van enfocados a la remielinización que todavía no tenemos disponibles. Entonces, bueno, en conclusión de este caso, esta mujer debutó como un síndrome clínico aislado, con alto riesgo de conversión, pues tenía una resonancia magnética positiva, aunque no tuviera lesiones con gadolinio, tenía lesiones con diseminación en tiempos sugerentes. Había que haberla picado para medir bandas oligoclonales. Inició interferón beta y tuvo un seguimiento regular. Después tuvo actividad de la enfermedad y se cambió a un tratamiento a mayor eficacia y superioridad. Y aquí les quiero mostrar lo que sucede con un cerebro de un paciente de esclerosis múltiple que no se trata, ¿sí? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa agresiva y en la cual va a terminar el paciente demenciado, postrado y posiblemente muerto si no hacen algo desde el inicio. Entonces, hay que sospecharla en pacientes que tengan síntomas sugerentes, como por ejemplo síntomas sensitivos aislados, y que tengan resonancias magnéticas con lesiones con diseminación en tiempo y o diseminación en espacio, y a los cuales tendremos que hacer el estudio completo con punción lumbar. Muy bien.